en Radio Noticias Costa Rica. Entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Hoy nos ocupa un tema trascendental: los derechos y cuidados de la persona adulta mayor. Tremendo tema, Tatiana. Buenas tardes. Buenas tardes, don Alfredo. Así es, como usted dice, el tema de hoy es importante, haciendo un llamado a la población para que respetemos los derechos que ellos tienen y les demos el amor que se merecen. Así es, Tatiana. Muchos, por cierto, que están siendo abandonados y maltratados. Nos acompaña para este particular tema la licenciada Emiliana Rivera Mesa, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAN. Muy buenas tardes, licenciada Emiliana Rivera Mesa. Bienvenida a Radio Noticias Costa Rica. Muy buenas tardes, Alfredo, Tatiana y a todas las personas que nos escuchan a través de la radio. Realmente es un gusto compartir con ustedes un tema tan trascendental, como ya lo hemos señalado, que son los derechos y cuidados de las personas adultas mayores, que es un tema de actualidad, es un tema que nos preocupa grandemente y por el que todos juntos debemos luchar para erradicar todo tipo de violencia y de discriminación contra este grupo de la población. Tatiana nos va a hacer una pequeña reseña de este particular tema. Sí, don Alfredo, muchas personas mayores son víctimas de abuso o maltrato por parte de sus familiares más allegados o sus cuidadores. Aunque esta es una situación que existe desde tiempos antiguos, en nuestra sociedad moderna se ha intensificado el problema. Costa Rica no es la excepción y es preocupante el aumento de casos de adultos mayores abusados, tanto emocional como físicamente, incluyendo la negligencia y el abandono. Cualquier tipo de maltrato hace que la persona abusada se sienta temerosa y deprimida, pensando muchas veces que el maltrato es culpa de ellas mismas. En busca de promover y defender los derechos de estas personas, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAN, formula y ejecuta políticas integrales para garantizar una mejor calidad de vida a las personas adultas mayores. Tiene como objetivo crear condiciones y oportunidades para que estas personas tengan una vida plena y digna, acorde a los principios universales de igualdad, participación y permanencia en su núcleo familiar y comunitario. Nuestra invitada de hoy, la licenciada Emiliana Rivera Mesa, directora ejecutiva del CONAPAN, nos comentará sobre la situación actual de las personas adultas mayores en Costa Rica y los programas que realiza la institución para erradicar las situaciones de abuso contra este grupo vulnerable dentro de nuestra población. Y ciertamente Tatiana es un grupo vulnerable. La licenciada Emiliana Rivera Mesa, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Quisiera empezar desde el comienzo, como bien lo dice Stephen Covey. Licenciada Rivera, descríbanos cuáles son las formas más frecuentes de abuso contra los adultos mayores. En este sentido, nosotros tenemos que decir que los tipos de abuso que se dan normalmente es el tipo de abuso patrimonial, ¿verdad? Que es cuando a una persona se le quitan los recursos y se le deja en estado de pobreza, puede ser, porque efectivamente eso sucede, ¿verdad? Con el abuso patrimonial les quitan sus bienes, muebles, sus recursos financieros, de tal manera que obviamente pues esta persona queda en total indefensión. También tenemos el abuso psicológico, ¿verdad? Cuando se maltrata a la persona con frases peyorativas: usted no sirve para nada, usted ya no tome parte en esta decisión. También tenemos la negligencia, cuando por descuido no le damos lo que la persona adulta mayor requiere, no se le dan los medicamentos, no se le asiste como corresponde, entonces estamos hablando de la negligencia. Y también hay un tema que preocupa, que es el tema del abuso sexual, ¿verdad? Que uno quisiera entender que eso no se da, pero hay tipos de abuso sexual que se cometen contra personas adultas mayores, hombres y mujeres, en nuestra sociedad,
que también pues, hay que tomarlo en cuenta. Y hay un tipo de abuso que, digamos que yo le diría que no es que no se ha dado, pero que es más moderno, que es el que le llaman el abuso estructural, o es el que cometemos las instituciones que brindamos servicios y que no somos oportunos cuando las personas adultas mayores lo requieren. Entonces, hay una amplia gama, digamos, de abusos y de maltratos que se cometen contra estas personas adultas mayores y efectivamente uno de los mayores abusos siempre ha sido el patrimonial, ¿verdad? Cuando se les despoja de sus bienes, pero también ha ido en crecimiento el tipo de abuso, ese tipo de abuso cuando no se brindan servicios a las personas adultas mayores. Y estamos hablando de servicios como el transporte, servicios en salud, servicios porque se les da algún beneficio, ¿verdad? Pero no se cumple con estos beneficios directos a las personas adultas mayores. Licenciada Rivera, entendiendo que hay pautas que norman el proceder conductual de aquellos quienes cuidan a adultos mayores, incluso quienes son cuidados también, me permito hacerle entonces la siguiente interrogante. Si un adulto mayor está siendo cuidado por un familiar, ¿cómo pueden detectar los demás familiares o allegados si la persona está siendo sujeta de algún maltrato, llámese físico o psicológico, de cualquier otro de los que usted ya mencionó? ¿Qué indicios podrían tener los otros familiares o incluso los allegados, y por qué no vecinos también, como para detectar que un adulto mayor está siendo maltratado, o más bien están siendo violentados sus derechos? Licenciada. Efectivamente, los tipos de abuso se pueden notar fácilmente, ¿verdad? O sea, bueno, vamos a ver, el tipo de abuso que sea, evidentemente, si estamos hablando del patrimonial, ¿verdad? Obviamente la persona adulta mayor pues no tiene ingresos. Muchas veces delega en sus hijos para que estos sean los que retiren la pensión o los ingresos que tienen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se denota que hay un tipo de abuso? Cuando se descuida la atención de esa persona adulta mayor. Eso es visible. Por ejemplo, cuando hay abuso físico, usted lo va a notar. ¿Por qué? Porque la persona tiene en su cuerpo algún tipo de maltrato que se puede notar. ¿Qué es lo que a veces cuesta? Los tipos de abuso que cuestan detectar. El psicológico, porque muchas veces se hace entre la persona mayor y el que lo cuida. Obviamente no entran más partes, pero sí es importante que los especialistas en el área de la salud traten de buscarlos, porque muchas veces llegan personas adultas mayores con tipos de depresiones, que posiblemente detrás de una depresión haya un tipo de abuso. Pero como la persona adulta mayor no lo denuncia, ¿verdad? Lo decía Tatiana al inicio, cree que eso es normal o cree que le debe pasar a él porque fue un padre o una madre abandónica, mala o etcétera, entonces cree que le debe pasar eso. O que es parte de la edad. O que es parte de la edad. Entonces resulta que esos tipos de abuso, los profesionales en la salud, las trabajadoras sociales, los psicólogos deben detectarlo, deben irse a los detalles. Muchas veces las personas, como le digo, viven situaciones de depresión y no se entiende por qué. Bueno, tiene que analizarse si detrás de esto hay ese tipo de abuso que le está afectando su calidad de vida, ¿verdad? Y su bienestar. Quisiera preguntarle qué circunstancias favorecen el maltrato hacia un adulto mayor. ¿Qué escenario podría convertirse entonces en caldo de cultivo para que un adulto mayor entonces fuese maltratado? Bueno, hay algunos elementos importantes que se deben considerar. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando la persona o el cuidador obviamente no tiene ninguna una empatía por cuidar a esta persona, ¿verdad? No le importa con quién esté o que sea esa persona, el papá, la mamá o familiares adultos mayores. Entonces, obviamente ahí, si hay no hay importancia del cuidado, obviamente esta persona pues va a maltratar a esta persona o a abusarla. Cuando no tenemos consideraciones con las personas adultas mayores, pues obviamente, ¿verdad? Decimos, este es un viejo
tiene plata, voy a ver cómo le quito los recursos que tiene, porque de por sí ya va a morir. O sea, no tenemos consideraciones, y esto lo hacen muchísimos hijos, ¿verdad? Muchísimos hijos e hijas. Pero hay un factor que a veces uno obvia, y es cuando el cuidador está cansado y comete agresiones por el cansancio que tiene. Y entonces ahí es donde entramos nosotros a hablar de dos cosas. Una tiene que ver con el tema de la concientización o sensibilización en el trato con las personas adultas mayores. O sea, tenemos que hacer conciencia, ¿verdad?, de que son nuestros padres, de que son nuestros abuelos, de que nos han dado mucho y que no se merecen estos maltratos. Eso es una. Y la segunda, que también es muy importante, es capacitar al cuidador. O sea, para que comprenda que por situaciones de cansancio, etcétera, puede cometer situaciones de abuso. Y viera que hay casos muy especiales cuando nosotros creemos que estamos protegiendo a nuestros padres y entonces no les permitimos que se desenvuelvan como ellos son. Entonces andamos muy pendientes de ellos, ¿verdad? Coma lo que yo digo porque eso le va a hacer bien. Póngase este abrigo porque usted, si no se enferma, no salga porque entonces le puede pasar algo. O sea, son situaciones que nosotros creemos que estamos protegiendo, pero ahí estamos limitando el derecho de la persona adulta mayor. Estas cosas tienen que ser de conciencia o de conocimiento del resto de la sociedad. Llámese hijos, hijas, llámese cuidadores o cuidadoras. ¿Para qué? Para que entonces puedan efectuar un cuidado como debe ser, ¿verdad? O una atención como debe ser a las personas adultas mayores. Como le digo, a veces desconocemos esos detalles y entonces pues caemos en el sentido de abuso y maltrato. Obviamente, como se los decía al inicio, está el deliberado, ¿verdad? El deliberado que voy a maltratar y que voy a abusar a esta persona adulta. Quisiera preguntarle, en el caso de aquellos adultos mayores que carecen de las condiciones físicas como para ir, y mentales incluso, como para denunciar este tipo de agresiones psicológicas, físicas incluso, ¿quién podría denunciar entonces? De repente un vecino, un ciudadano común, un testigo ocular de los hechos. Cualquier persona que sepa de un abuso y de un maltrato a una persona adulta mayor está en todo el deber de denunciar lo que está sucediendo en ese momento. O sea, no debemos pasar. Nuestra sociedad hoy día vive situaciones bastante difíciles, porque a veces nos hacemos oídos sordos o ciegos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y queremos decir, no nos metemos con esas personas, ¿verdad?, por lo que están haciendo. Pero yo creo que sí debemos hacer conciencia de que nadie, absolutamente nadie, debe ser maltratado ni abusado, y menos una persona adulta mayor. Entonces, en este sentido, cualquier persona puede denunciar, sobre todo por aquellas que no tienen capacidad de presentar una denuncia, porque sus facultades no se lo permiten. Pero hay otro aspecto que también, aunque la persona tenga la facultad de denunciar, no denuncia por miedo a sus hijos, a su cuidador, porque dice, bueno, y si yo denuncio, ¿a dónde me van a llevar? ¿Verdad? Entonces se dan muchos casos de esto. Efectivamente, hay que denunciar todo tipo de abuso y maltrato. Se debe denunciar ante las instancias correspondientes, en este caso los juzgados de violencia, ¿verdad? Son las instancias en donde se debe poner la denuncia. En el caso del CONAPA, nosotros recibimos quejas, denuncias contra personas adultas mayores y le reorientamos hacia dónde tienen que presentar este tipo de denuncias. En el caso de que sean denuncias contra hogares de ancianos o centros diurnos que se están cometiendo, nos corresponde como CONAPA hacer la investigación. Pero una vez que se hace la investigación y de determinar que existen tipos de abuso, pues vamos al Ministerio Público, a los juzgados de violencia, que es la instancia, en nuestro caso en Costa Rica, ¿verdad?, la que debe finalmente tomar la decisión al respecto. Y si la instancia policial fuera, en este caso, lo más cercano a la fuerza pública, ¿se puede denunciar en la fuerza pública? Sí, en este caso también se puede denunciar a la fuerza pública, a las instituciones del Estado. O sea, existen mecanismos que orientan a la persona a dónde debe realmente poner esta denuncia.
Pero como le digo, es una responsabilidad y un deber de todas y todos realmente visibilizar los tipos de abuso y de maltrato. Porque lo que pasa, insisto, las personas adultas mayores muchas veces por ellas mismas no lo denuncian. Y usted nos hablaba tal vez al principio, Alfredo, de que está creciendo este tipo de abuso, o sea, las estadísticas de abuso y de maltrato contra las personas adultas mayores. Y sí, efectivamente, nos preocupa grandemente en el CONAPAN que cada año vemos listas, números y más números y engruesan esta lista de abuso y de maltrato. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, uno es que nuestra población adulta mayor está creciendo. Sabemos que hay un número importante de personas adultas mayores. Lo segundo es que efectivamente cada vez hay más conciencia de denunciar. No es que antes no se diera, posiblemente sí se daban casos, pero no se denunciaba. Bueno, hoy día se sabe que se puede denunciar y que efectivamente, pues aquí se presentan múltiples denuncias contra personas adultas mayores para ver, bueno, qué acciones tomar. Ahora, sí es importante también, yo creo que otro aspecto que es fundamental y es, bueno, dar respuestas oportunas. Porque ¿qué hacemos con denunciar cuando no hay respuestas oportunas? Y aquí es donde viene, bueno, nosotros en el caso de Costa Rica hay legislación importante, tenemos la ley integral para la persona adulta mayor, tenemos una ley de violencia, donde se pueden tramitar todos estos casos, pero hay que ser más efectivos, ¿verdad? Hay que ser más efectivos en la tramitación. El Poder Judicial, por ejemplo, tiene una ventanilla para tramitar casos de adulto mayor como especiales y urgentes. Eso es importante. Bueno, es un sistema que se ha creado a nivel del Poder Judicial, pero hay que seguir avanzando en esto. O sea, hay que ser, como digo, más efectivos para dar respuestas oportunas. Las personas mayores no pueden esperar 2 o 3 años a que se resuelva una situación particular. Usted habló de crear conciencia social. Yo quisiera preguntarle si CONAPAN o algún otro ente que se encarga de velar por los derechos del adulto mayor tiene algún tipo de programa educativo en escuelas y colegios con el fin de fomentar el cuidado y respeto hacia los adultos mayores. Si no es así, ¿existe la posibilidad al menos de que esto pueda existir a corto plazo, licenciada Rivera? Bueno, efectivamente, en el tema de la conciencia, ¿verdad? El CONAPAN tiene efectivamente programas de concienciación hacia la sociedad en general. Estamos hablando de charlas, capacitaciones sobre derechos de las personas adultas mayores, sobre la ley integral. Pero hay un aspecto importante que usted mencionó, a nivel de escuelas, de colegios, ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen los programas con el Ministerio de Educación Pública. Y yo quisiera agregar algo a esto, licenciada Rivera, más allá de la conciencia social que podamos crear en nuestros conciudadanos, yo pienso que esta debe ir acompañada de un elemento vital, y este elemento son acciones. Va un adulto mayor a denunciar un tipo de agresión, la burocracia existente, aquí y en muchos otros lados. A veces pues termina el adulto mayor por desistir, o más bien echar hacia atrás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entonces combatir al mismo sistema que no nos permite, de alguna forma, pues llevar a cabo, vaya, en un feliz término, vaya, si se va a poner una denuncia, pues que se haga con acciones y que se le dé seguimiento a esta denuncia? Bueno, don Alfredo, quería terminar nada más la pregunta anterior señalando que efectivamente estamos apostando también al tema del trabajo con los niños, con las niñas, con los estudiantes de los colegios, porque efectivamente usted sabe que esto tiene también una cuestión cultural. Y la cultura no se cambia de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay que trabajarla, y hay que trabajarla justamente con estos chicos que están empezando, sobre la conciencia de su propio envejecimiento, ¿verdad? Y también sobre los derechos de las personas adultas mayores. Y aquí, bueno, hay un trabajo que hemos realizado con el Ministerio de Educación que se llama Juntos Formamos un Mundo Mejor, pero que también, o sea, hay que seguir trabajando en el tema intergeneracional, que eso es muy importante y eso hay que enfocarlo también. Y a lo que usted nos decía, la segunda parte, ¿verdad?, de la consulta que me hacía ahorita, es con respecto a las acciones concretas. Mire, eso sí es un aspecto a considerar importante, ¿verdad? Y yo lo señalaba también hace un ratito.
es a que tenemos que ser más oportunos, ¿verdad? Hemos avanzado un poco en la normativa, pero a la hora de la aplicación de esa normativa nos cuesta un poco. ¿A dónde se denuncia? ¿Cómo se denuncia? ¿Qué hacemos cuando se denuncia? Y aquí le puedo dar ejemplos de ejemplos. Denuncias contra conductores de autobuses, ¿qué pasa? Hay toda una instancia para denunciarlo. ¿Qué pasa después de eso? ¿A dónde se queda? Denuncias contra el maltrato en los servicios de la salud. Cuando a usted le dan una cita, cuando usted tiene un cáncer de próstata y le dan cita para 3 años. O sea, eso es un tipo de abuso, ¿verdad? Cuando no se le consideran realmente sus beneficios. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Bueno, efectivamente, mire, este no es un tema que sea solamente, digamos, de reconocimiento a nivel nacional. Le cuento que este tema es internacionalmente o mundialmente un tema que se ha puesto en el ámbito mundial, y es ahí donde hemos venido trabajando en la promoción y en el establecimiento de una convención de los derechos de las personas adultas mayores. A veces creemos que será un instrumento más que nos permita, ¿verdad?, o que obligue a los estados desde el ámbito internacional a cumplir muchas veces en este sentido con las normativas, o que sea un complemento a las normativas nacionales. En nuestro caso tenemos una normativa, pero a veces en otros países no hay normativa especial. Sí, yo pues más allá de pensar en la creación de nuevas leyes, más de las que ya existen, yo pienso, y con el mayor de todos los respetos, que si tan solo aplicáramos las que ya existen, mucho ganaríamos. Y sé que este es un fenómeno social que no solamente es visto en Costa Rica, igual en mi país y en otros tantos países. Vemos el maltrato al adulto mayor. Y pareciera entonces que esto nos hace un llamado de atención y nos hace pensar que la creación de nuevas leyes es la varita mágica que va a solventar esto, pero no es la creación de nuevas leyes, es más bien la aplicación de las que ya existen. Perfectamente, como usted lo señala, don Alfredo, el tema de conciencia, de saber realmente que estas personas merecen respeto, merecen consideración, que tienen derechos como cualquier otro, eso vale más que cualquier normativa, ¿verdad? Vale más que todos estos instrumentos. Pero una cuestión importante, don Alfredo, hay que entender que todos estamos en un proceso de envejecimiento y que unos ya están, otros llegaremos pronto, otros tardarán un poco, pero todos, si Dios lo quiere, van a llegar personas adultas mayores. ¿Cómo quieren que sea ese día cuando llegue a ser adulto mayor? Por favor, trabajemos en eso. Así será. Amigos, nos está venciendo el tiempo. Nos quedan escasos 3 minutos de entrevista y quisiera pues cubrir un par de preguntas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Nos han enviado una pregunta aquí, licenciada Rivera. ¿Qué sucede cuando un adulto mayor que no puede valerse por sí mismo es abandonado en algún centro médico del país? Que eso es otra cosa que vemos a diario. Justo lo conversamos con mi asistente ahora que veníamos. ¿Cuántos casos de adultos mayores vemos en los hospitales públicos y privados que les llevan con la intención de dejarlos ahí abandonados? Este tema, miren, nos pasa constantemente. Nosotros tenemos aquí en Costa Rica el Hospital Nacional de Geriatría y ahí se abandonan constantemente a las personas adultas mayores, porque a las personas adultas mayores se les deja ahí y la gente se va de paseo, su familia, los tiempos de Navidad, de vacaciones. Y inclusive hay casos que se han detectado, por ejemplo, que se abandonan personas adultas mayores con un rótulo que dice aquí se queda para que lo cuiden. Entonces, este es un tema que realmente, pues como le digo, es un tema que preocupa. No solo en el Hospital de Geriatría, nosotros tenemos varios casos abandonados, las familias dan direcciones incorrectas, no se pueden localizar una vez que están en el hospital, y entonces es un tema que hay que darle seguimiento. Constantemente estamos con la caja, ¿verdad?, en este tipo de problemas y de darle una solución, porque en este momento la solución que tenemos es ubicarlos en un hogar de ancianos para que efectivamente pues ahí se atiendan mientras tanto. Amigos y amigas, hemos llegado al final de una edición más de su noticiero, Radio Noticias Costa Rica. Hemos conversado el día de hoy con la licenciada Emiliana Rivera Mesa, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAN. Sus impresiones finales, licenciada Rivera. Bueno, agradecerles la oportunidad que nos dan, ¿verdad?,
de darnos a conocer, de que las personas también conozcan, sobre todo las personas adultas mayores, que conozcan que tienen derechos y que pueden también defender estos derechos. También al resto de la sociedad, hacerle un llamado a la conciencia de que tengan consideración, respeto por sus adultos mayores, por los adultos mayores de nuestra sociedad, que realmente son historia, tienen sabiduría y tenemos mucho que aprender de ellos. Muchas gracias, licenciada Emiliana Rivera Mesa, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Tatiana. Solo despedirnos el día de hoy agradeciendo la sintonía de todos, también agradeciendo a la licenciada Rivera, y esperamos que este programa nos haga recapacitar a todos sobre nuestro trato y respeto hacia los adultos mayores. Gracias Tatiana, nos quedaron una cantidad de preguntas que nos llegaron. Únicamente pues quisiera agradecerle a la licenciada Rivera por su tiempo, permitirnos pues conversar de un tema que ciertamente cada día más ocupa mayor protagonismo en este escenario de las acciones. Quien les habló, Alfredo Cubas Barahona, les espera entonces en otra edición, Dios mediante, aquí en Radio Noticias Costa Rica. Muy buenas tardes. Radio Noticias Costa Rica. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde. RNCR Radio Noticias Costa Rica.